No ha pasado nada por aquí, ni siquiera las vacunas, pero aquí estamos. Mm, este, Antes de que iniciemos con la presentación del equipo, ¿alguno de los otros equipos tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que necesitan que clarifique? Porque me voy a tardar mi tiempo con este equipo, lo voy a hacer con este nada más, porque es el primero y la intención de estos trabajos es detallar aspectos que son importantes considerar a la hora de exponerlos a un público específico, pero pensando más bien en que estas actividades se van a plantear más bien como eventos así, a distancia. Probablemente se presenten en este mismo semestre. Depende de la doctora Claudia. Si ella lo define así, yo los voy a preparar para eso. Es decir, es diferente cuando hacemos una presentación como a las que han asistido ustedes. Bueno, han asistido ya a los dos tipos de eventos, a eventos virtuales y a eventos presenciales. Hay diferencias importantes y en el caso de las presenciales está toda la información disponible, pero en el virtual la mayoría de las personas, incluyendo a las que participan, no saben cómo se maneja adecuadamente una presentación virtual. Eso es lo que les voy a mostrar también a ustedes. Bien, ¿es el equipo 1 el que va a presentar hoy? Sí, maestra, con el tema de China. De acuerdo, entonces le voy a ceder la cámara y el micrófono. En las presentaciones se usan los dos. Eh, Ustedes están compartiendo presentación, pero deben encender la cámara también cuando les toque hablar. Recuerden, las cámaras pueden estar encendidas, todas las cámaras, pero los micrófonos no, porque se vicia el sonido. Muy bien, adelante, por favor. Gracias, gracias, maestra. Bueno, voy a prender mi cámara. Ok, ok, me veo un poco azul, pero bueno, no importa. Mm, Ahora sí voy a compartir pantalla. Ahorita me confirman si sí pueden ver la presentación. Ok, se supone que ahí está, no sé si se puede ver. Sí, compañero, se ve Ujú. perfectamente, gracias. Ok, nada más una duda antes de empezar, maestra. Eh, Sí. la exponemos como si fuese ya la final, o sea, como si nos estuviésemos dirigiendo al público de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, es una presentación que Ujú. estamos en ensayo-error, pero Ok, todas las presentaciones se dirigen a un público.
Ok, perfecto. Ay, nada más que estaba pensando que cómo le voy a hacer ahorita para apagar mi... Bueno, no importa. Este, bueno, entonces vamos a empezar de una vez. Un Creo que... segundo. Sí, sí, sí. Le voy a decir cómo apagar la cámara. Ujú. Eh, cierre la presentación. Ajá, Deje de compartir. ok. Ok, ya se fijó que ahí hay un cuadrito donde aparece, ese cuadrito va a permanecer cuando usted esté haciendo abra la presentación. Ujú, ok. Ahí es donde puede tener el control del audio y Ah, del ok. video. No cierre ese cuadrito Ujú, ok. porque lo va a necesitar para estar encendiendo y apagando. Y como usted tiene el control de la presentación, Ujú. debe continuar. ¿Sí? Ok, ok, perfecto. Sí, gracias, maestra. Entonces ahorita, eh, bueno, procuro que vaya a estar ahí ese cuadrito. Creo que se pone al minimizar esto. Creo que se pone solito. Ahí está, ya. Ahora sí. Bueno, ahí está, así se ve otra vez, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Ujú. Bueno, entonces sí, ya si no hay nada, que comentar, pues bueno, Un segundo. empezamos. Sí, ah, sí. En, en, esta, en esta presentación, bueno, Sí. por esta situación lo vamos a dejar así, pero Ujú. eh, este, se sigue mostrando el cuadrito, Sí, porque usted está compartiéndolo directamente. sí. Eh, Muévalo, toque donde dice reunión en general con el Ujú. mouse y llévelo hacia arriba, hacia una esquina, a la Ok. esquina derecha, así, Ah, ok. para Ajá. y Ujú. después le digo cómo evitarlo. Ok. Siga, por favor. Sí, gracias, gracias, maestra. Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Historia, particularmente. Y bueno, mi nombre es Emerson Iván Campos Uribe y estoy aquí con mis compañeros. Eh, si gustan presentarse, compañeros. Muy buenos días, compañeros. Igualmente vengo del Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras. Y mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez de la Hija. Compañeros, mi nombre es Eric Lozano, también soy del Colegio de Letras y bueno, veré. Yo soy Aida Berenice Pineda Cruz y igual soy de Colegio de Historia. Y bueno, como pueden haber apreciado, aquí les vamos a exponer sobre una conferencia, les vamos a hablar sobre un tema que consideramos que puede ser pues muy de su interés y es sobre la China comunista. Como pueden ver, el título es China comunista, sueño, ambición y fracaso. Entonces, mm, ay, ay, ya. Eh, bueno, ¿por qué creen que les vamos a hablar de China? Bueno, posiblemente estén al tanto de que actualmente es un país pues, ha estado muy sonado últimamente en el ámbito internacional porque se está desarrollando de una manera económicamente, de una manera muy acelerada. Entonces, actualmente la economía china está muy desarrollada y también se ha llegado a mencionar incluso que podría convertirse este país en la primera potencia mundial dentro de unos próximos años, superando incluso a Estados Unidos. Evidentemente, algo que tenemos que contemplar y que es muy importante es que China no siempre ha sido un país con un desarrollo de esta magnitud. Otra cosa que también es muy reconocida es que es un país que se declara abiertamente comunista. No obstante, esto es una peculiaridad porque casi siempre relacionamos el comunismo con situaciones de pobreza, subdesarrollo. Esas son como las ideas que se tienden a considerar cuando mencionamos o pensamos en un país comunista. Sin embargo, este no es el caso de China, porque como hemos mencionado, tiene un desarrollo económico muy importante. Entonces, ¿cuáles en este caso específico de este país los factores que permitieron que se distinguiera de los otros regímenes comunistas? La respuesta a esta pregunta suele ser la relativamente afamada apertura económica de China
a finales, bueno, finales de los 70, principios de los 80. Sin embargo, ante esta situación ocurre otra pregunta importante. ¿Por qué de repente, aparentemente de la nada, China decidió cambiar de una manera tan radical sus políticas económicas? Pues, ¿bajo qué circunstancias se dieron todos estos cambios? Y bueno, estos son precisamente todos los aspectos que vamos a abordar aquí en en nuestra exposición. Y para ello vamos a explicar un periodo muy relevante en la historia de este país, que es la implementación del denominado Gran Salto Adelante. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí una tesis central que vamos a estar abordando a lo largo de todo el trabajo. Y bueno, es que las políticas del periodo conocido como el Gran Salto Adelante, que es el que les menciono, propiciaron decadencias económicas en China, que a su vez impulsaron la adopción de estos nuevos sistemas que permitieran salvaguardar la integridad del régimen comunista dentro de este país. Entonces, en resumidas cuentas, implica que el Gran Salto Adelante propició un periodo de crisis que de cierta forma obligó a China a adaptarse al cambio. Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando en nuestra exposición. Entonces, ahora sí, antes de ir con este periodo que les mencionamos, vamos a hablar de algunos antecedentes muy importantes. Eh, y bueno, el primer plan quinquenal, que es lo que pueden apreciar aquí en la presentación, es este antecedente tan relevante para este gran salto adelante. Tras la fundación de la República Popular China, la China comunista, y la fundación pues, de este nuevo gobierno, se comenzó a desarrollar la idea de tomar como base para el desarrollo de la economía de este nuevo gobierno un modelo soviético. Como ustedes sabrán, pues en aquel entonces la Unión Soviética era la hegemonía o la gran potencia comunista de la época. Entonces, la mayor parte de todos los otros países que se declaraban comunistas tomaban este país como modelo. Entonces, este modelo soviético adoptado por los chinos se basaba en el desarrollo de proyectos que se conocen como planes quinquenales, que básicamente es una planificación de objetivos a cumplirse en un, en un plazo de 5 años, como otro nombre lo indica, plan quinquenal. Entonces, es muy importante mencionar que actualmente, en la actualidad, China sigue usando planes quinquenales para desarrollar sus objetivos económicos. Entonces, de hecho, me parece que actualmente, hace un par de años implementaron el plan quinquenal número 13. Entonces, eh, es algo interesante porque, bueno, al parecer, estos primeros planes quinquenales tal vez no fueron lo suficientemente exitosos, pero por alguna razón se siguen utilizando. Evidentemente, estos planes quinquenales del pasado no son iguales a los del futuro, a los de la actualidad. Entonces, debemos de apreciar qué fue lo que ocurrió y de qué manera se adaptaron para que incluso hasta este momento sigan siendo tan utilizados y tan exitosos. Entonces, bueno, como estaba mencionando, este modelo soviético implicaba pues la potencialización o el desarrollo de toda la industria tomando como base los excedentes de las recaudaciones del campo. Entonces, se implicaba, de cierta forma, presionar en un nivel importante la agricultura, de tal manera que se generaran excedentes importantes y con estos, evidentemente administrados por el Estado, invertir en el desarrollo industrial. Entonces, este era el objetivo de este primer plan quinquenal que se dio a principios de los 50. Entonces, eh, algo importante de mencionar es que este primer plan quinquenal tuvo éxito en cuanto a los objetivos que iba a desarrollar, sí cumplió con sus metas, sin embargo, evidentemente dejó con un desgasto muy importante al campo y a su población. Y otro aspecto también importante es que justo para esa época empezó a haber un crecimiento demográfico muy importante en China. Y esto implicó que los alimentos que se generaban evidentemente no iban a ser suficientes para pues, poder generar la subsistencia de todas las personas que estaban naciendo y desarrollándose en esos últimos años. Entonces, de cierta forma podemos decir que, bueno, el primer plan quinquenal fue exitoso, pero a un plazo un poco más largo, medio largo, pues estos efectos no iban a ser tan favorables.
Bien, ¿sí me escuchan? Sí, Eric, ¿todo bien? Excelente. Ahora sí, vamos a pasar ya de lleno a lo que es el periodo del gran salto adelante. Yo les voy a hablar en específico sobre los motivos que llevaron a sus objetivos, la planeación y todo lo que conlleva. Bien, Mao Zedong vio que el primer plan quinquenal superó con éxito las metas de recaudación que se había propuesto en un inicio. Motivado, buscaría continuar con los planes de objetivos a 5 años, solo que en lugar del modelo soviético que se había adoptado originalmente, crearía su propia versión, la cual va a adaptar a las necesidades que tenía China y también las va a adaptar a su propia ambición. En enero de 1958, propone para el segundo plan quinquenal, durante la reunión de Nanning, el proyecto llamado el Gran Salto Adelante. Él confiaba en que se lograría un rápido desarrollo económico, así como un progreso social relevante, impulsando la producción mediante la movilización de todos los chinos para poder transformar el país. Esto serviría para satisfacer la demanda de un pueblo que crecía demográficamente de forma constante y rápida. También serviría para mejorar la producción de bienes manufacturados. Y todo esto es dado por el contexto que se había dado durante los últimos 5 años, que generó una estabilidad política y económica. Para ello, se debía abandonar por completo el aislamiento internacional que había caracterizado a China. Aquí cabe mencionar que la población también estaba emocionada y motivada por tener a Mao como su líder. Comenzaban a verlo con una especie de fervor idólatra, un culto a la personalidad que recaía sobre los hombros de Mao. Ellos confiaban ciegamente en que lograría que China se estabilizara e incluso se enriqueciera y así pues poder tener una mejor calidad de vida. Para fomentar aún más esta idea que tenían de Mao casi como un dios, sucedieron las siguientes cosas. Por ejemplo, el régimen por primera vez introdujo la descentralización administrativa, que desafió todos los supuestos centralistas que tenía el modelo soviético que ellos habían adoptado. El campesinado, que era la gran mayoría de la población, se vio beneficiado por las reformas agrarias en las que se les retira las tierras a los burgueses y se reparten entre todos. Lo anterior, si se junta con que en ese mismo año se estaba dando una muy buena cosecha, pues pondría las expectativas de todos muy en alto. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, ahora hablaré un poco acerca de los objetivos que tenía el Gran Salto Adelante. Primero, se buscaría industrializar el país y reformar la agricultura, aumentando la producción de ambos sectores para así poder acabar con el problema pues, histórico que ha tenido China del hambre. Para ello, van a aprovechar el gran capital humano con el que contaban, ya que no disponían de suficiente capital económico para invertir en tecnología y maquinaria. Explicándolo de forma más metódica, se pretendía que los trabajadores del campo pudieran laborar a su máxima capacidad y así conseguir un excedente de producción agrícola. Este excedente sería comprado por el gobierno para que así el gobierno pueda alimentar a los trabajadores que se iban a dedicar a la industria. Iba a hacer todo este proceso para lograr expandir la producción en las ciudades. También se va a tener como objetivo posicionar a China como una potencia política y económica reconocida en un contexto global. Mao propone hacer que el país supere al Reino Unido en un tiempo total de 15 años. El plan era incrementar la producción de metal en China de 5 millones de toneladas en 1957 a la cantidad de 100 millones para 1962. El lema de superar a Gran Bretaña y ponerse al día con los Estados Unidos se convirtió en una motivación importante para el gran salto adelante. Para dar esa impresión al exterior, se tomó la decisión de recortar las importaciones de grano y aumentar las exportaciones, mostrando así pues, sus supuestos éxitos en la agricultura. Aquí ya se puede dar algunos indicios, digo, esto era lo que quería el gobierno chino, pero teniendo una población tan grande y dejando de importar alimento y empezando a exportar más, pues nos puede dar una idea de qué es cómo iba a terminar para la población, pero de eso ya hablaremos más adelante.
De igual manera, se tenía como objetivo superar a la Unión Soviética, tanto en la economía como en la construcción, pues todo esto basado en modelos socialistas. En sí se pretendía que China pudiera entrar antes en la sociedad comunista, y es que Mao quería cambiar radicalmente el modelo social. Quería terminar con el dinero y con la propiedad privada mediante el modelo de comunas. Este modelo es muy importante. Ahorita, en sí era un método que se utilizaría para organizar a los trabajadores de campo para que contribuyeran de forma directa en la producción industrial. Pero de esto ahorita se los menciono más a fondo, en qué consistía. En sí, para lograr lo anterior, era necesaria la modernización de los medios de producción. Se pretendía dejar de depender de operaciones a gran escala con tecnologías que pudieran ser pues, costosas, difíciles de mantener, para mejor incentivar empresas pequeñas y locales, con tecnologías desarrolladas por ellas mismas. El manejo de las empresas ya no va a ser ahora por una sola persona, ya que se deja el centralismo para tener una mayor autonomía local, en la que la participación del comité del partido y de los equipos de producción en las empresas va a estar más presente. De esta forma, se va a abandonar la necesidad de dar incentivos de dinero, de objetos materiales, y esto se va a sustituir por la responsabilidad cívica y social. Esta responsabilidad, que es lo que ahora van a buscar, va a generar que las autoridades locales terminen buscando demostrar lealtad al centro de poder, obteniendo buenos resultados. En sí, los objetivos se propusieron de forma clara y concisa para lograr un crecimiento chino a través del comunismo. Según lo planeado, China completaría su industrialización en un plazo de 10 a 15 años. Sin embargo, esta cifra va a ir bajando a 8, a 7 y posteriormente hasta 3 años solamente. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, en sí la planeación tuvo 4 vertientes principales llevadas a cabo durante el Gran Salto Adelante. La primera vertiente es la creación de industrias muy pequeñas a través de todo el campo. Esto se traduce en la construcción de pequeños altos hornos que se construían en cada pueblo, donde los dirigentes locales fundían todo tipo de objetos como sartenes, camas, puertas, clavos, entre otras cosas, para poder aumentar la producción. Estos hornos se construían en cada comuna, ya que si se tenía un horno en cada comunidad, pues no era necesario transportar la comida pues más lejos si ahí mismo se producía y era más económico. La segunda vertiente es el establecimiento de las comunas populares, en las que les mencionaba ahorita. Primero van a aparecer como un proyecto de política de movilización social, que prometía una nueva organización de trabajo que se basaba en la colaboración organizada de la población en comunidades con el fin de asegurar la mano de obra en tiempos de cosecha. Esta se va a organizar en 3 niveles. En el nivel superior está la comuna como tal. Luego le seguía la brigada de producción y finalmente los equipos de producción. La comuna era una forma de propiedad colectiva. Era más grande que una cooperativa y tenía un mayor grado de colectivización. Era más compleja. En sí dirigía la industria, la agricultura, el comercio, las escuelas, la milicia. Todo esto lo administraba repartiéndolo con los otros niveles de producción que les mencionaba, que son la brigada de producción y los equipos de producción, que son tractores, instalaciones de irrigación, instalaciones de desagüe, entre otras cosas. Las comunas se implantaron de forma masiva, ya sea mediante órdenes directas o mediante la fuerza. En general hubo alrededor de 25,000 comunas con unas 5,000 familias en cada una. Decenas de millones de personas en los campos y fueron movilizadas para producir un único producto, símbolo de la industrialización, que es el acero. En sí, se podría decir que las comunas eran un objetivo era el objetivo principal para poder lograr los objetivos de Mao. La tercera vertiente consiste en la creación de herramientas de trabajo y en la adaptación a nuevas tecnologías, ya que Mao visionaba en su modelo que la tecnología
de estas herramientas debía basarse en la invención dentro de los pueblos campesinos. Las tecnologías aparecerían entonces dentro de las mismas comunas por necesidad de estas. Y así sería, no se daría tiempo a la población, si están trabajando todo el tiempo, pues en tener tiempo para pensar en que las cosas están mal para poder rebelarse. Querían tener el mayor control posible. Y bueno, la cuarta y última vertiente es, consiste en la conservación del agua, porque escaseaba. Aquí se planearían grandes obras hidráulicas que pudieran transportar y mantener el agua para el campo de forma más eficiente. El objetivo en sí era crear grandes presas, desviaciones de agua que generaran nuevas zonas fértiles y mayor productividad agraria. Esto sería tan importante que pondrían aproximadamente un sexto de la población para acabar la construcción de estas obras. Aunado a estos ejes centrales, en el plan eh, habría diferentes planes que estarían sobreponiéndose ante los que ya mencioné, pero eso ya iría variando dependiendo de los cambios que vayan sucediendo a lo largo del periodo. Listo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, antes de dar inicio como tal a este segundo plan quinquenal, se inició un movimiento llamado de las pintores o campaña de las pintores, el cual abría un espacio de debate. Este espacio pues incitaba a la población, a los ciudadanos chinos, especialmente a los escritores y a los intelectuales, a expresar sus opiniones y críticas al partido y al gobierno. Pasaron muchos meses para que empezaran a presentar realmente críticas honestas, pero en cuanto estas llegaron, fueron realmente demasiadas y muy duras. Estas atacaban al partido, al gobierno y al mismo Mao Zedong. Tras esto, la campaña fue cancelada inició una dura represión antiderechista, expuso a miles de trabajos, envió a muchos a la cárcel y destruyó cualquier tipo de libertad artística e intelectual. Siguiente, por favor. Bueno, tras este incidente, el segundo plan quinquenal de inicio, como lo mencionó mi compañera anteriormente, este buscaba utilizar a la población para poder desarrollar la industria al mismo tiempo que se reformaba la agricultura. Esta teoría, dentro de la mente de Mao y de sus seguidores idealistas del Partido Comunista, pues esta teoría sonaba fantástica y aseguraría un gran porvenir histórico para el futuro de la República Popular China. No obstante, y como era de esperarse, una vez puesto en práctica, los resultados no fueron los esperados, lo que fue un gran golpe de realidad ante la utopía comunista. Muy bien, ¿por qué no funcionó este plan? Primeramente, las comunas. Al acomodar a las sociedades en comunas y cambiar en sí toda su forma de vida de los habitantes, hizo que muchas de las cosechas de 1958 no se recogieran en su totalidad, ya que los campesinos tenían que trabajar tanto en la industria como en el campo. Además, las comunas estaban obligadas a entregar una proporción de lo que recolectaban, y estas empezaron a competir entre sí por ser la que generara mayores ingresos. Así que estas daban cada vez más al gobierno, a pesar de que las cosechas no eran óptimas. Cada vez empezaron a dejar menos para los habitantes. El segundo error, pues, fueron las industrias que se quisieron crear. Realmente, pues, estas industrias simplemente fueron hornos artesanales que se instalaron en los campos, en el cual se producía acero de muy mala calidad porque no había materia prima para hacerlo. Utilizaban cualquier artículo cotidiano que encontraban, los echaban a fundir y de ahí hacían el acero. Además de que a los campesinos no se les capacitó como tal de cómo hacer la fundición también. Y el otro, pues las obras hidráulicas que se hicieron para conservar el agua, pues estas fueron ineficaces y una pérdida de recursos, ya que se hicieron sin asesoría técnica y sin planificar, por lo que frecuentemente el transporte de las presas a los campos era inadecuado y además los sistemas de drenaje eran insuficientes. Todo esto tuvo mayor impacto debido a las sequías e inundaciones que se presentaron entre 1958
estos años fueron conocidos por algunos como los 3 años de dificultad. Siguiente, por favor. Bueno, estos 3 años de dificultad, también conocidos algunos por la Gran Hambruna China, fue el resultado del mal funcionamiento del segundo plan quinquenal, aunado a una nueva campaña, esta vez la campaña de las plagas, en la cual se alentaba a la población a erradicar a los ratones, moscas, mosquitos y gorriones, ya que para el régimen estas plagas contenían el grano y era necesario eliminarlas, lo que provocó que los campos se volvieran vulnerables ante otras plagas, tales como las langostas, que en menos de 3 años consumieron todo el campo. A pesar de este problema, las comunas seguían compitiendo entre ellas para poder entregar mejores resultados al gobierno. Tal vez por temor a las represalias que se pudiera tener contra ellas, estas empezaron a manipular los datos, haciendo creer que el Gran Salto Adelante estaba teniendo un poco de éxito. Tras esto, Mao Zedong siguió con su empeño de importar más o exportar menos, dejando completamente sin granos al país. Y pues bueno, tras esto, desde 1959 la economía china realmente colapsó y miles de personas murieron de hambre. Se intentó controlar la situación con medidas de racionamiento, pero realmente el alimento que necesitaban era muy poco para poder sobrevivir. Y esto no evitó la hambruna. Eh, en las cifras que se tienen es aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas las que murieron a causa de la hambruna. Siguiente, por favor. Bueno, a pesar de esto, el régimen siguió teniendo en el poder. Y esto se debe, bueno, debido a dos cosas principales. Primero, pues es la falta de comunicación entre las diferentes partes del país, por lo que esta crisis no fue concebida de un carácter nacional. Y el otro factor fue que el gran salto adelante recaía directamente en la población y sobre todo en las localidades la responsabilidad de los políticos, por los que solían exagerar sus informes sobre el éxito de su movimiento. Todo esto, en conjunto con la acción colectiva de las comunas, lograron disfrazar los efectos de esta. Además de ello, se inició un movimiento de educación socialista, la cual fue una gran campaña de motivación ideológica que respetaba muchos de los elementos políticos del segundo plan quinquenal. Para esto, Mao Zedong fue el líder de este movimiento, haciendo giras por todo el país, lo que sirvió para mantener su liderazgo y reforzar sus proposiciones, así como para consolidar una amplia base de adeptos. En 1966, un nuevo movimiento se presentó, que es conocido como la Revolución Cultural China, cuyo objetivo era acabar con los elementos burgueses y capitalistas, así como las tradiciones de la sociedad china. Para esto, pues buscó impulsar en su totalidad la doctrina ideológica dominante, la cual era el maoísmo, hecha por el mismo Mao Zedong. Esta condujo a purgas y exilios a todos aquellos que fueran acusados de detractores, especialmente a los intelectuales y a los funcionarios del gobierno, con la ayuda de los guardias rojos, los cuales eran cuadrillas violentas, especialmente de jóvenes, como se observa en la imagen, ya que estos eran los más influenciados con la ideología maísta. Fue declarado en 1969 finalizada esta revolución, pero sus estragos siguieron continuando hasta la muerte de Mao Zedong en 1976. Por favor. Muy bien, compañeros. Ahora procederé a mencionarles acerca de las consecuencias a corto plazo que tuvieron estos sucesos anteriormente mencionados. Posteriormente, los estragos causados por la Revolución Cultural se acercaría un periodo de inflexión en el devenir de la historia de China, en la cual las acciones y medidas tomadas por los movimientos maoístas no tardaron en montar sus repercusiones en un periodo
de corto plazo, como les menciono. El dirigente de China, Mao Zedong, fallecería poco después, una vez terminada su revolución cultural en el año de 1976, a causa de un infarto agudo en el miocardio. El vacío del poder que su deceso causó originó una serie de luchas y rivalidades dentro del mismo Partido Comunista por la ocupación del poder. Se puede hacer hincapié en tres grandes facciones que surgieron de este. La primera, los radicales con Jiang Qin, su viuda, a la cabeza. La segunda, la de los reformistas más moderados con Huang Gofeng como principal representante, que un tiempo tomó el poder, y al final va a ser pasado a este último grupo de los reformistas agresivos con Deng Xiaoping como hombre fuerte, y es precisamente este último quien ascendería al cargo del poder ejecutivo por China y lo mantendría por más tiempo, sin claro, no primero haber encarnado una serie de acciones políticas para legitimar y asegurar su mandato. Es recargable el suceso del arresto y juicio a la conocida banda de los Cuatro, que es justamente esta facción más radical encabezada por Jiang Qin, la tercera esposa, entonces viuda de Mao Zedong, junto con otros 3 acompañantes, que cabe recalcar que estos 4 fueron de bastante importancia en llevar a cabo la revolución cultural, y es justamente con esto mismo con lo que Deng Xiaoping, quien también fue víctima de la ideología casi utópica de Mao, va a hacer una campaña muy grande de desprestigio en contra de estos. De hecho, se les va a tratar, la primera vez que se le enjuicia a algunos se les acusa con ser ejecutados, pero al final simplemente todos fueron condenados a prisión y aislamiento. Bueno, y aquí se les puede ver en la imagen justamente una de esas campañas de desprestigio. Siguiente, por favor. Con el ascenso al poder del nuevo líder, Deng Xiaoping, vino acompañado de una serie de reformas y una nueva ideología característica de la República Popular China, la cual se puede notar hasta el día de hoy. A diferencia de lo que se suele pensar, estos cambios no vinieron de arriba hacia abajo, sino todo lo contrario. Vinieron de abajo hacia arriba, partieron desde la sociedad hacia los dirigentes y no fueron impuestos por los dirigentes hacia la sociedad. Esto debido también a que durante los periodos del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, mucha gente se vio con desencanto o decepcionada por la ideología comunista, aunque claro, también es recargable el papel que va a tener Deng Xiaoping en institucionalizar todas estas leyes. Pues como ya les he mencionado, él mismo fue víctima del pensamiento utópico del Mao. Él también recibió golpizas durante la Revolución Cultural e incluso uno de sus hijos quedó paralítico luego de una serie también de asaltos que sufrió a causa de las Guardias Rojas. La ideología realmente tampoco fue abandonada en su totalidad, solo se percibió con cierto desencanto. Fue esto mismo lo que dio paso al cambio en ciertas áreas básicas de la economía china que tendrían repercusiones para bien, las cuales trajeron consigo la integración de China a la comunidad internacional y su reingreso a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y al entablamiento progresivo de relaciones diplomáticas y comerciales con otros países, dejando poco a poco su ideología más proteccionista a cambio de poseer un mercado más abierto. Siguiente, por favor. Deng Xiaoping, traía consigo y al poder un nuevo modelo en el cual abandonaría justamente estas ideas de un sueño, de una gran comuna comunista que tenía Mao Zedong, y apostaría por una verdadera modernización de China, hecho que queda muy claro en la famosa frase de este líder, que es que no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que pueda atrapar al ratón. El primer paso para llevar a cabo esta real modernización de China fue reformar el campo, pues para entonces China seguía siendo un país en su mayoría agrario. Las acciones que se tomaron fueron suprimir las comunas populares y volver al viejo sistema de explotación familiar, con la ligera pero significante diferencia de que una parte de lo producido tendría que ser puesta a venta al Estado en un precio establecido, pero finalmente todavía se seguía obteniendo algo de dinero
no era completamente otorgado al Estado, y el resto del excedente podía ser vendido en mercados a un precio libre, al mercado que se gustase llevar, al precio al que se gustase dar, y también por el mismo modelo de explotación familiar, era libre la familia de cultivar sus tierras con lo que ellos desearan sembrar. Anteriormente pues, no se podía. Esto mejoró enormemente las condiciones de vida de los campesinos, por lo que también se buscaría realizar reformas similares dentro del ámbito industrial. Las empresas, aunque aún serían públicas, funcionarían bajo criterios diferentes, como la libertad de elegir a los empleados y trabajadores, el otorgarles pagos reales, la elección de sus proveedores, de fijar sus propios precios, entre otras. Consecuentemente, esto traería la legalización en China de lo que es la empresa privada, muy contrario a lo que por lo general establece la ideología marxista-leninista de abolir las propiedades privadas. Con los éxitos obtenidos en las reformas agrarias e industriales, se optó por emprender una reforma comercial bajo la cual China poco a poco se abrió al comercio exterior. No obstante, para los años 80, China aún sería un país relativamente pobre y cerrado al mundo, pero con mucha mano de obra deseosa de poder trabajar y obtener ganancias. Deng crearía a manera de experimento las llamadas zonas económicas especiales, en las cuales, según la delimitación territorial, se abandonaría el modelo comunista en ciertos aspectos, permitiendo así el establecimiento de empresas privadas extranjeras y de sus fábricas, facilitando así el empleamiento de la mano de obra china. Bajo estos estandartes, los de tecnología, capital y trabajo, estas zonas experimentales comerciales se establecerán como las precursoras de la apertura de China al comercio internacional. Siguiente, por favor. Al día de hoy, China es oficialmente aún un país comunista. Lo dice el mismo nombre, la República Popular China. Y el Partido Comunista Chino es el único partido existente en el país y es obviamente el cual le gobierna. No obstante, como ya veníamos mencionando, existen algunas particularidades que resaltan al momento de ser pensadas dentro de una nación que se considera a sí mismo popular o comunista o socialista o de ideología marxista, como lo son, como venía mencionando, el hecho de que se toma muy en cuenta y tiene mucho peso la capital, la inversión y, claro, la propiedad privada. Como lo son también aquí el papel de las empresas competitivas en el mercado internacional y, bueno, la misma nación como un destino de inversiones internacionales. Características muy propias de lo que en general concebimos como este capitalismo, hipercapitalismo nuevo, capitalismo tardío. Empero, las empresas más grandes son parte del mismo Estado chino, son del mismo Estado chino. Su economía se encuentra hiperregulada y casi monopolizada totalmente por el Estado. Es el mismo Estado quien otorga los permisos de las empresas para que existan, por lo que si el Estado posee buena parte del mercado de un bien o servicio en específico y algún civil o empresa extranjera trata de entrar dentro de este libre mercado, el gobierno chino tiene las facultades para prohibírselo y poder seguir él manejándolo. Esto realmente es una situación muy peculiar, bastante sui generis, podría decirse, y no acaba de encajar realmente bajo ningún otro sistema que ya hayamos visto anteriormente. Por eso es que se le considera como un sistema propio y nuevo, y regularmente lo conocemos bajo el nombre de socialismo con características chinas, en el cual el pensamiento y la economía del mercado se adecuan específicamente a la situación por la que esté atravesando China, como fue en el caso de Deng Xiaoping en la búsqueda de una mayor apertura y jugar un poco con estas partes del comunismo, y en la actual China de Xi Jinping, como ya se encuentran más avanzados, entonces también cambian un poco las reglas, pero todo va bajo el mismo modelo. A continuación, mi compañero Emerson, muchas gracias. Gracias, Mike. Voy a prender otra vez mi cámara. Bueno, no sé si ahí me veo, creo que no salgo en el cuadrito, pero creo que sí está encendida. Bueno, entonces, ya para finalizar,
Vamos a mencionar algunas rápidas conclusiones. Y bueno, evidentemente con todo lo que nos menciona Mike, podemos ver que China pues empezó a desarrollar su propio sistema económico y sistema político, pues a raíces de todos estos fracasos que había tenido en el pasado que ya abordamos. Entonces, para la segunda fase de esta reforma económica que nos comenta Mike, pues hubo una mayor ya privatización de las industrias estatales, ¿no? Evidentemente, como nos menciona Mike, las más importantes bajo control, estricto control y del Estado y pues grandes monopolios también muy importantes. Entonces, estas reformas económicas pues también tuvieron pues un complemento en el ámbito político, propiciando, por ejemplo, casos como la anexión de China a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? En 2001, y bueno, apoyos económicos proporcionados por otros países capitalistas. Estados Unidos, claro ejemplo, es un ejemplo clásico, ¿no? De inversión en China. Entonces, pues de esta manera podemos apreciar la relación entre estas políticas implementadas mediante el gran salto adelante en el pasado y la posterior apertura económica en China. El fracaso de estas políticas propició esta apertura. O evidentemente no de manera directa, pero sí pues, desarrollaron un contexto bajo el cual se propiciaron todos estos cambios. Entonces, como hemos mencionado, pues el fracaso de todas estas medidas pues impulsó la decadencia, que a largo plazo pudo haber implicado el colapso del gobierno comunista en China. Entonces, ante esta situación, pues resultó muy evidente la necesidad de desarrollar pues nuevas características económicas, políticas, y que éstas permitieran pues sortear todas estas dificultades, pero evidentemente respetando los ideales comunistas del régimen. Entonces, de esta forma fue que se llegó a formular el modelo que ya nos menciona Mike del socialismo con características chinas, que es tan peculiar de este país y tan característico, y que pues le ha proporcionado todo este éxito comercial que mantiene hasta hoy en día. Evidentemente, si este como milagro chino se debe principalmente a las medidas comunistas o capitalistas de este sistema, pues bueno, ese es un debate muy amplio que es vigente en la actualidad y que pues no es el tema, no es el tema de nuestra exposición, pero evidentemente si les interesa pueden indagar al respecto. Pero lo que sí es certero, algo que sí es seguro, es que la caída de la Unión Soviética, la gran potencia comunista en el pasado, pues resultó ser un ejemplo de lo que pudo haber ocurrido con China, de no haberse adaptado ante las dificultades económicas. La Unión Soviética no supo adaptar su modelo a lo que estaba ocurriendo en ese contexto, en todo el ámbito mundial, y fue esa falta de capacidad de adaptación lo que propició su colapso. Y bueno, es innegable que lo mismo pudo haber pasado con China, de no haberse ella adaptado al cambio. Muchas gracias, compañeros. Aquí termina nuestra exposición. Esperamos que pues les haya servido para tener un poco más claro cómo se ha dado el desarrollo económico chino en los últimos años. Y muchas gracias. Vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Ujú. Y ya, ¿no? Y bueno, ya aquí termino mi papel de expositor y le pregunto, maestra, si sí va a haber preguntas y respuestas ahorita, o eso, No, ¿perdón? no habrá preguntas ni respuestas Ok, porque estamos en ensayo y error. ok, gracias. Eh, gracias compañeros. Siempre muy interesante todo. En las presentaciones, tanto esta segunda fase como en la tercera son solo presentaciones con retroalimentación de mi parte. En la actividad final, si alcanza el tiempo, podríamos ver la posibilidad de que el resto del grupo interactúe. Miren, no lo considero viable en función de que ya se vio en 2 sesiones, cuando ustedes presentan esto como trabajo final, como producto integrador de aprendizaje, ya lo vimos 2 veces. Esta es la primera. En la tercera fase va a ser la segunda vez y el producto integrador es la tercera.
Es decir, en la tercera fase ya prácticamente se les da carta blanca para que ustedes presenten su trabajo. Y empezamos a tomar el tiempo. En este momento yo no contabilizo el tiempo. En la siguiente fase, la tercera sí, porque necesito explicarles, se tardó 8 minutos con 33 segundos, siempre tengo el cronómetro y voy tomando nota no solamente de lo que dicen, que ahorita tomé nota de lo que dicen, también de la gestualidad. Ahorita no me voy a centrar en la gestualidad porque me interesa el contenido. El tiempo fue aproximadamente el adecuado, pero les voy a decir cuáles son los puntos clave que se deben corregir. Voy a dejar al final el caso de Miguel, porque los contenidos que señala o lo que Miguel explicó en realidad no tiene que ver con tiene que ver con China, pero no tiene que ver con el tema. Entonces, un punto fundamental cuando hablábamos de los contenidos, espero que estén tomando nota de esto, porque es básico, hay que rehacer presentación y rehacer también el contenido. Recuerden que manejamos los aspectos de lo general a lo particular. Entonces, aquí va. Cuando usted hace la presentación y en la misma presentación habla de las razones por las que se aborda China y menciona, me voy a referir también al lenguaje, China es muy sonada. Piensen que cuando manejamos el proceso comunicativo y cuando vemos las características de la cultura o de las formas culturales del receptor, utilizamos un lenguaje adecuado. Entonces, al inicio y en las conclusiones, Emerson tiene que revisar el lenguaje. En las conclusiones señala lo que señala Mike, lo que dijo Mike, lo que menciona Mike. No hay ningún Mike aquí. Sí, son amigos, se quieren, se respetan, sí, pero le estamos hablando a otra población. Entonces, nadie duda que usted se llame Emerson, nadie duda que el compañero se llame Eric, que la compañera se llame Ida y Miguel, o Miguel Ángel, o como ustedes quieran llamarse. En las presentaciones que tengo yo, odio el nombre de Juana, pues sí, pero así me llamo. Entonces, todo el mundo, los que me conocen, y aquí en espacios específicos, la maestra Juanita, en algunos la maestra Juana, en el área académica, las reuniones, maestra Juanita, sí, pero todo mundo sabemos que no me llamo así. Y entonces, en las presentaciones, la doctora Juana, Juana Idalia o la doctora Garza, etc. Eso es importante. Emerson. Sí. Señala, sí. Perdón, creí que me iba a preguntar algo. Sí. No. Se lo estoy diciendo a Emerson, pero se lo estoy diciendo al equipo, pero se lo estoy diciendo a todo el grupo, porque nada más
con este equipo lo voy a hacer a detalle. A los demás equipos les voy a decir las fallas, pero espero que no fallen, porque este equipo, como es el primero, están en el ensayo-error, hay muchos detalles que corregir. Todo estuvo bien elaborado, detallado, pero no es ideal para una presentación, ni siquiera para hacer un ensayo. La estructura no está focalizada para hacer un ensayo. Fíjese, lo voy a explicar con detalle con respecto a lo que dijo cada uno. Habla de que la tesis central, las razones del cambio. Habla de que hay un primer, de los antecedentes, un primer plan quinquenal, pero el discurso que da con respecto a la situación del primer plan y que no funcionó, dice muchas cosas, pero no lo clarifica. Hay que ir directamente al punto. Así como se manejaban estadísticas o se manejaban porcentajes o se señalaba la importancia de ponerse a la altura de las exportaciones al nivel de Gran Bretaña o de tratar de competir con la propia URSS, en ese momento todavía es la URSS, no es Rusia, que asimismo se señala por qué falló el primer plan, porque finalmente el segundo plan también falló. Entonces, el punto básico es que la tesis central no es la tesis del trabajo, que lo que usted explica y que lo plantea muy ampliamente, pero no da datos específicos, como por ejemplo, en el segundo plan, ¿por qué no funcionó? Y señala 4 variables. En el primer plan no funcionó, pero ¿por qué? Y únicamente los puntos más importantes. ¿Fue exitoso en cierta parte? Sí, pero ¿en qué falló? Porque entonces tenemos un segundo plan que fue exitoso, pero falló. ¿Qué características tiene este segundo plan para que lo puedan comparar con el primero? Luego le digo lo que usted señala como conclusiones, que no son conclusiones, como tampoco son las conclusiones de Mike. Luego, Eric, no leemos, explicamos, utilizamos la gestualidad. Miguel lee en parte, lee datos específicos. Aida lo hace, pero no se nota. Quiero que vean un ejemplo de esto en los reportajes, porque el trabajo de una exposición y correcta, porque hay expositores que no saben hacer estas cosas con todos los títulos que ustedes quieran, pero pararse frente a un auditorio que está esperando 1000 cosas de ellos y ponerse a leer, y luego, peor todavía, ustedes no leen lo que está en la pantalla. Lo he visto en conferencias magistrales, que ese es el colmo. Una conferencia magistral no es una conferencia. Cada evento tiene características propias. Un congreso, una conferencia, una mesa de diálogo, una mesa de discusión, una mesa de debate, una panel, son diferentes estructuras
e intenciones distintas. Entonces, sí, sé que la información tiene muchos detalles, pero ustedes pueden ver cuando alguien en la televisión es más visible, en el radio. Esto lo vi en radio también. Eric estaba hablando en algunas partes. Por favor, no me malinterpreten. Estoy haciendo críticas constructivas, diciendo, no se preocupe, maestra, todo bien. sí me preocupo porque tengo una voz o un tono de voz que parece que estoy regañando, jamás en la vida. Pero mis alumnos aprenden mucho conmigo. Claro, lo van a reconocer después cuando ya termine el curso y cuando hayan pasado, no sé, 10 años, se dan cuenta de que mis bases tenían sentido y esa es la intención. No estoy haciendo nada negativo. Estoy explicando y les puedo ayudar. Si me dicen cómo lo hago, les digo cómo manejarse porque tengo muchísima experiencia en esto. En todos los ámbitos, tanto en radio como en televisión, como en eventos propios. Hay detalles importantes cuando se hace una presentación. Luego, me voy al contenido. Eso es en cuanto a la expresión. Emerson tiene que concretar los puntos básicos. El antecedente es aquí sí es importante integrar las características de lo señala en el Aida habla de la importancia de Mao como una forma de deificación, como un dios. Sin embargo, eso lo tiene que abordar Emerson. Tiene que manejar el contexto general de China antes de el segundo plan. Se concreta la intención de que el papel de Mao en la implantación de el comunismo chino y cuáles son las características que la van a diferenciar de el socialismo soviético. Estos son puntos fundamentales. Puede iniciar con las características de la China comunista desde la propia visión de Mao de sí mismo como si fuera un dios y de cómo la gente lo sigue. Porque luego, cuando Aida expresa el contenido, hay una contradicción en el discurso. Originalmente era un dios, pero luego la gente ya no empieza a confiar en él. Y esto es un problema. Si es un dios, si tengo bajo control a la mayoría de los chinos son campesinos hasta la fecha, ¿cuál es la idea de una fuerza tan poderosa, tan arrolladora como parece ser la que se da? Vea que aquí es donde aplicamos el análisis histórico.
en realidad es un discurso político que Mao es un dios, o hasta dónde tiene de tal manera el control de la población que esto implicaría que no puedo hablar, no puedo decir, como en el caso de Rusia. En Rusia nadie dijo que todo mundo amaba a Stalin, lo odiaban con todo su corazón, pero eso se manejaba en Occidente. Ahí no se escuchaba una voz de discordia porque tenían el control de los periódicos, etc. En este caso también lo tenía Mao. Entonces hay que rehacer el tema inicial y el tema final también. Luego, Eric, aquí es importante cuando usted da datos específicos, la presentación le señalé que era importante no destacar contenido, sino puntos fundamentales, imágenes, pero en el discurso usted da datos específicos, da fechas y lugares que no tienen sentido, porque la oralidad y la escritura son diferentes. En la escritura tengo claro cómo está en las últimas páginas, aparece Deng Xiaoping con presidentes o primeros líderes de diferentes países y viene el nombre, Deng Xiaoping. Mao Zedong o Mao Zedong, como le digan, la viuda de Mao, si son nombres que están en chino, aunque no están en chino, el sonido de las letras chinas es lo que nosotros escuchamos. Es el famoso Mao Zedong. Así se escucha, pero no se escribe. Se escriben garabatos chinos. Da estadísticas, porcentajes, habla de competencias con los países. Hay que ir de lo general a lo particular. Siempre y en cada punto van de lo general a lo particular. Lo general es Mao y el control del poder para concretar en las ventajas y fracasos del primer plan quinquenal. Eric dice, se aplica el plan quinquenal con estas características. ¿Por qué? Porque el mundo está así. Puede dar porcentajes. Si dice 300 millones de toneladas de grano, no. Si estamos hablando de agricultura, es agricultura en general. Y los millones de toneladas, si hablamos de porcentajes, queda más claro. Reino Unido, que es un montón de islitas, tenía una mayor cantidad de exportación agrícola, más del 30% de la que tenía China, que China es el país más extenso del mundo. Cuando hacemos comparaciones, es más fácil trabajar con porcentajes. ¿Qué porcentaje de la densidad de kilómetros cuadrados versus qué porcentaje? Pero eso no tiene nada que ver. Ustedes están hablando de mucha población. El primer lugar en el mundo con alto grado de población sigue siendo China, el país más grande del mundo, etc. Y aquí es muy importante, cuando usted habla de las características de las comunas, dice, hay diferentes modelos de comunas. Hay que poner, por ejemplo, entre paréntesis,
comunas de esto, de esto, de esto, y entonces yo pongo atención en que las comunas con este nombre tienen esta implicación, pero ¿qué impacto tiene la diferencia de las comunas? No lo sé si se refiere a esto, pero en el caso de los centros de reeducación en Rusia, durante el gobierno de Stalin, se crearon los famosos, campos de concentración o de reubicación. Eran diferentes, 4 diferentes, 3. Había 3 generales, pero había 5 que eran diferenciados. Unos que eran cárceles, nada más cárceles. Pero cárceles donde los ponían a trabajar y eran únicamente ellos los presos. Había otros lugares donde estaba toda la familia. No, toda la familia no, papá y mamá. Y se llamaban centros de reeducación, pero eran campos de concentración y en lugares apartados. La mayoría de ellos estaban en Siberia, o sea, una zona de grave clima, o sea, no había ni manera de escapar aunque no hubiera rejas, ese tipo de cosas. Entonces, cada uno de estos tiene diferentes características. En el caso de las comunas también. Pero ¿cuál es el impacto en estas diferencias? Este es un aspecto. Y el otro muy importante, hay una repetición en ese slide de las características de las comunas y luego habla de con detalle de los tipos, la cantidad de población por comunas, etcétera. Pero aquí empieza a cuestionar la idea del campesino con respecto a Mao. Y aquí es donde entra la contradicción de que no pensamos todos que es un Dios. Y el otro aspecto es que algo que les había señalado en la presentación, no entiendo lo que es la conservación del agua, aquí lo señalan ustedes. Si estamos estimulando el desarrollo agrícola, no se trata de conservación del agua, se trata de desarrollar una serie de redes de comunicación del agua. Es lo que se manejan como redes de... La infraestructura hidráulica es otra cosa. Es decir, estamos modernizando al mismo tiempo que se moderniza la agricultura. Ustedes saben que no tiene que ver con la organización de la población. La población se organizaba por familias porque regresa a ello. Entonces, previamente se organizaba por familias, explotaban sus tierras y vendían el excedente de su alimentación. En la construcción de comunas cambia el formato de cómo se va a trabajar, pero no solamente eso, requiere de una serie de condiciones. Una de ellas es que no le falte agua, que no falten formas de regadío para que la cosecha se dé de manera adecuada. Pero para eso necesito, y aquí mencionan a otro grupo que no está abordado aquí, los mineros, los que extraen el material de las minas para todo lo que se requiere para la maquinaria, es decir, todos los aspectos pues si es de mala calidad, el hierro, el cobre, el acero, hay otra forma de elaborar, pero que implica este segundo plan quinquenal.
implica también un desarrollo al interior de la infraestructura, en este caso hidráulica, porque necesito que llegue el agua al campo. Entonces, todo lo que está alrededor de la agricultura no solamente es la mano de obra, es la semilla, es el agua, es el clima. Vean ustedes todo lo que influye en un proceso agrícola. Entonces hay que rehacer contenidos y datos específicos. Hay 2 slides que prácticamente son lo mismo. Hay que modificar contenidos. Pueden diseñar uno específicamente para lo de las comunas si esto es importante. Si ustedes le van a dar énfasis a la característica de la comuna, ok, pueden hacerlo, pero vayan igual de lo general a lo particular. Y AIDA también tiene problemas con el lenguaje porque señala, como se menciona anteriormente, primeramente, es una palabra que se utiliza con mucha frecuencia. Lo veo en los textos y lo escucho. Si hay una parte segunda, primeramente esto, y luego diríamos segundamente esto, y entonces nos damos cuenta de que está dicho de manera incorrecta. En primer lugar, porque luego hay un segundo lugar, hay un tercer lugar. Y aquí es donde ella hace este señalamiento que falta en la presentación previa. Las obras hidráulicas, las fallas en la industria acerera. Aquí ya está explicando por qué no funcionó el plan. Pero esto que no funcionó es por fallas y se tuvo que haber dicho antes. Si estoy pensando en tiempos y contenidos, a Eric se le está dando el peso del trabajo. Emerson da los antecedentes, pero Eric prácticamente está diciendo todo lo que implica el segundo plan quinquenal. En realidad no es lo correcto. Entre Eric y Aida deben manejar esto. Maestra. Sí. Sí, bueno, aquí a lo mejor no lo hicimos bien, pero nuestra idea en sí era como que yo hablara de objetivos, motivos, o sea, como que la parte buena de que todo iba a ser bueno y así, y luego ella ya iba a hablar sobre, pues ya al momento en el que sí se hace el golpe de realidad, lo que realmente pasa dentro del gran salto adelante. O sea, yo lo que se quería que se lograra, se planeaba, y ella lo que en realidad sucede, pero a lo mejor sí no lo explicamos correctamente. No se explicó correctamente, pero entonces entra el otro problema y yo no quería mencionarlo. Si el primer plan tuvo éxitos y fracasos y el segundo plan también tuvo éxitos y fracasos, no está mal enfocado el tema. Porque si tanto el primer plan como el segundo plan fueron la caída de Mao, porque eso es de lo que habla Miguel. Finalmente, las fallas en el plan quinquenal, yo me pregunté cuando señaló Aida que la industria acerera, la actividad centrada en la mano de obra campesina, la hambruna, ¿hasta qué punto, y yo me lo pregunté, son situaciones que pudieran ser similares en el primer plan? Si el primero y el segundo fracasaron, pero en el segundo fue el principio del fin del gobierno de Mao, y aquí lo señala cuando Mao tiene que legitimar su poder.
que era lo que yo cuestionaba. Si Mao es un dios, ¿por qué tiene que hacer un recorrido de campaña cuando ya tiene tanto tiempo en el poder? No tiene sentido. Si esto es importante, primera y segunda, planes económicos no funcionan, estas fallas producen la revolución cultural. Entonces, mi tema sería la revolución cultural. ¿O qué opinan ustedes? Ya, profe. La idea que creo que a lo mejor está mal comunicada es que más bien Mao en su propaganda se autodeifica y trata de hacerse un culto a la personalidad del mismo. El hecho de que funcione por mucho tiempo, creo que sí se explica en la parte de Berenice, en la que menciona que como China aún sigue parcialmente aislada, no existe una comunicación real entre las comunas y distritos, por eso no se puede llegar a un descontento popular. Cada comuna cree que es culpable hasta cierto grado de su propia desgracia. Por eso no se ataca directamente a Mao hasta que se lanza la misma campaña de las 100 flores. Sí, pero es la misma cuestión. ¿Cuál es el punto central? Porque recuerden que el título del trabajo es el punto central. Ustedes están hablando del gran salto adelante y se están enfocando en la primera, en el segundo plan económico. Están señalando como si todo lo previo ya se conociera, pero el enfoque que le dan a este tema es de que se da este diseño, pero no funciona. Y entonces, lo que dice usted, Miguel, finalmente es cómo China se abre al mundo con ciertos parámetros que todavía son los mismos. No ha cambiado, aunque ideológicamente la política china volvió al radicalismo de Mao sin la idea de la deificación. Eso ya no, pero el sistema político, haga de cuenta que es similar al ruso, con sus múltiples diferencias, porque los rusos, el presidente de Rusia es un espía. Es como, piensen en esto, manejamos el liderazgo político. Para el caso de México, si es un general, si es un militar el que está en el poder, el sistema político es diferente, aunque esto se llame república y tengamos una constitución. O sea, a los militares les vale gorro eso. Entonces, su formación castrense es distinta. En el caso de Rusia y en el caso de China, ambas tienen el Partido Comunista. Y del Partido Comunista se generan a los líderes políticos. Lamento decirles que en el Partido Comunista se equivocó Boris Yeltsin y eligió al que fue presidente de ahorita ya no se llama la KGB, ya no se llama así, cambió de nombre, pero pues es como que deje de llamarse pollo loco para llamarse pollo trastornado, pues sí, pero es la misma gata. No, cuando pones como líder a un dirigente de espías, haga de cuenta la CIA norteamericana, el presidente de la CIA va a ser el presidente de Estados Unidos y es un desastre. Bueno, eso está pasando para el caso de Rusia, por eso hago la diferencia con China. Y es muy diferente a la apertura de China con Deng Xiaoping. Yo recuerdo esa época y veo las grandes diferencias de la política china de Deng Xiaoping con la de Xi Jinping en este momento. O sea, es muy importante esto.
la revolución cultural tiene más sentido en todo lo que ustedes señalaron. Y entonces, ¿qué piensan hacer? Bueno, Porque, mire, Miguel, lo que usted señala como conclusión en realidad no es conclusión. La conclusión es del contenido. ¿Cómo no funcionó el segundo plan? Eso es en realidad. Todo lo que usted dice es, finalmente, esto produjo una revolución cultural. El tema que usted señala en sí es un tema para presentar. claro, maestra. Esa era nuestra idea, como ya mencioné desde un principio, conectar un poco cómo es que estos sucesos del Gran Salto afectaron en el devenir de la apertura de China y en la misma China actual. Entonces, lo que usted nos señala es que estaría bien que recortáramos todo eso y nos enfocáramos más específicamente en el mismo periodo de lo que es el Gran Salto, sin necesidad de conectarlo mucho con la posterior apertura. En realidad hay elementos, quizá, no he visto los detalles del primer cambio económico. ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas? En las asesorías se los mencioné. Entonces, aquí pueden hacer dos cosas. Usted en las conclusiones señale que tanto Eric como Aida desarrollen los contenidos y Aida concrete de que finalmente esta situación, o sea, el peso del trabajo sobre el segundo plan sea para Eric y para Aida. Y usted abordaría que a pesar de los fracasos vividos con el primer plan, hubo un segundo plan donde se dio énfasis a esta reorganización de la población, pero también se vio la necesidad de desarrollar otro tipo de infraestructuras que son necesarias para la agricultura, como, y eso lo señalan previamente, o sea, lo que va a destacar son los puntos básicos de las diferencias en el segundo y realmente hasta dónde las plagas, el clima, las manipulaciones, en realidad fueron problemas que llevaron a crisis. Véalo de esta manera. En la historia vemos todos estos aspectos en la agricultura. Hay un momento donde se recoge más semillas, se recoge más producto agrícola y hay temporadas en donde no la hay. Por eso hay sistemas de cultivo. Durante 4 años se siembra una zona y durante un año no se siembra nada. Es lo que dicen ellos, se deja descansar la tierra para que se recupere. Con los avances en la agricultura en el siglo XIX, la primera revolución industrial se centró en la agricultura, en las técnicas de agricultura. Se crean esas redes de riego que no implican que yo tenga que desviar el agua del río hacia mi terreno. O sea, ya lo hay desde el siglo XIX, véanlo en la historia de Estados Unidos. Y también el abono a la tierra. Voy a recuperar los nutrientes de la tierra para sacar más producción de lo que esté haciendo. Quizá el gran cambio que pudiera manejarse, no sé cómo se da en la primera, es el sistema de comunas. Cuando yo estoy acostumbrada a trabajar con mi familia en este terreno, a producir
yo sé cuánto me esfuerzo, cuánto trabajo, etcétera. El sistema político chino implicó que los niños fueran a la escuela de lunes a domingo, por ejemplo. Eso sí lo sé. Y entonces, en el ámbito laboral, pues también la tierra debe atenderse de lunes a domingo, sobre todo cuando es tiempo de siembra y tiempo de cosecha. Son dos momentos claves en la agricultura. En realidad no estoy enterada de todo esto que ustedes señalan, pero sé bastante de agricultura, sé bastante de estos procesos, pero también entiendo que el obligarme a mí a trabajar con los demás, piensen en ustedes mismos, están acostumbrados a seguir su propio ritmo de trabajo, sus propias estructuras. Cuando una materia les obliga a trabajar en conjunto para organizar un contenido, desarrollarlo, etcétera, cada uno lo hace de su propia forma, integran elementos comunes, pero cuando se trata de la tierra es completamente distinto. Es algo que rompe con las formas culturales ancestrales. Y ancestrales implica que yo siempre hablé español y ahora me quieres obligar a hablar chino porque China es la potencia. Y entonces, como todo mundo aprendió inglés porque es el idioma de los negocios, bueno, ahora todo el mundo estudia el chino mandarín porque es el idioma de los negocios. El chino cantonés es el idioma de la educación. Hay un montón de lenguajes chinos. Ven ustedes que el control de la población, porque es lo que señalan con Mao, está centrado en control de la sociedad. Y desde la política sabemos qué pasa con el control de la sociedad. Lo vimos en el caso de Porfiriato, lo vimos en el caso de los gobiernos coloniales, lo vimos con los militares en el poder, cuando había generales en la presidencia, lo vemos en el caso de América del Sur con los militares, las dictaduras militares, ahí está Venezuela, o sea, si vemos los aspectos familiares de nosotros y lo llevamos al tema histórico, en realidad encontramos más sentido en la información. Todo lo que usted señala, Miguel, es muy interesante, es muy importante y en realidad la revolución cultural china es el inicio de la China actual. En realidad eso es, pero como ustedes ya avanzaron en contenido, si no lo quieren modificar, dejen esto como una parte final y céntrense en las características o bondades o posibilidades, como lo señalan ahí, lo señala Eric, las posibilidades de entrar a una competencia internacional, pero bajo mi formato de estructura política y económica cerrada. Por eso no los dejaban entrar a la Organización Mundial del Comercio, a los chinos. Se modifican muy pocas cosas después de la muerte de Mao y todavía se tuvieron que hacer ajustes para que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, les diera autorización. De hecho, las estadísticas, la información está en la página de la Organización Mundial del Comercio, que está en español también, si les interesa revisarlo. Bien, no sé si les ayudé o les dejé las cosas más complicadas, no es la intención, pero ¿qué opinan? Pues creo que tenemos algunas cosas un tanto claras, tal vez algunas todavía estamos un poco confundidos. Tal vez, no sé si usted recomiende, maestra, en todo caso, retirar la parte cuando hablamos de los movimientos, de las inflores y el impacto cultural. ¿Considera usted que no es relevante para la exposición?
Para la exposición de la base de la política, usted lo señala en las conclusiones, dice, son las ideas básicas de la China actual, pero todo lo que señala como conclusiones en realidad es lo que dijo Miguel, ni siquiera son conclusiones, sino es un paso posterior, o sea, la falla en este segundo plan, falla un primer plan, pero luego hay una falla en el segundo plan y eso lleva a la revolución cultural. Pero si ustedes ven el contenido, en realidad no maneja una organización lógica de contenido. Eric repite algunos aspectos como en un slide y el otro, prácticamente el contenido es el mismo, a pesar de que está leyendo, uno entendería que habló en primer lugar de esto, en segundo lugar de esto, en tercer lugar, y vamos de lo general a lo particular. Y Aida lo que hace es repetir, como se menciona anteriormente, nunca decimos eso ni lo escribimos tampoco. Y el problema de ver a Mao como un dios, en realidad está mal planteado si él requiere una legitimación. Eso lo hacen los gobiernos. Los gobiernos todo el tiempo están en proceso de legitimación. Ahorita mismo, el Bronco, a meses de salir del gobierno, ya está prácticamente de salida y todavía está luchando por legitimarse. No tiene sentido, pero bueno, digo, en mi particular idea. Entonces, sí, no se trata de fracaso de un plan quinquenal y fracaso de un otro plan quinquenal. Y esto lleva a la decadencia de la política china sin cambiar la ideología. Esto queda establecido, pero salta de la intención original, que era el gran salto adelante. En el contenido no tiene sentido el título. En realidad creí que lo tenían bien estructurado por la presentación previa, pensé que sí, pero es el detalle de cuando se abordan los contenidos, se ve que hay una diferencia, un salto. Entonces, mi sugerencia para el equipo es que no suban la presentación. Les sugiero, como hay tiempo, les sugiero que rehagan los contenidos, Emerson, y que usted señale, puede ser en Word si quieren, como ya lo tienen escrito, en formato Word, suba cuál es el material de los antecedentes y las conclusiones, que es lo que usted aborda. Eric, Aida y Miguel van a desarrollar los contenidos. Aquí ya puede hablar, por ejemplo, Eric, las características. Por ejemplo, Emerson puede hablar de los antecedentes de China, que había pasado de ser una China de dinastías a una China republicana a una China comunista, en donde está esta propuesta. Eric puede decir que en una primera instancia se habla de
una de las reformas importantes, los planes quinquenales, que enfocados a la economía se centraban en estos aspectos y estos. No funcionó por estas razones. AIDA puede abordar los aspectos de la segunda, del segundo plan quinquenal, señalando las características, los detalles de las comunas, los detalles y Miguel puede decir por qué fallaron y que, concretando, estas fallas llevaron a un desencanto de la población campesina y a una crisis que se aceleró con la muerte de Mao. No tienen que dar detalles de la muerte de Mao y la pelea por el control político, que va a ser el primer paso a las reformas hacia la China moderna. Punto. Nada más. Ya no se aborda lo demás. Y la conclusión de Emerson, sí, se vio la intención de Mao de incrementar el desarrollo económico, pero las limitaciones, o sea, el contenido, conclusiones son de contenido, como todo ensayo lo señala. Ok, ya se terminó la clase. Una última pregunta. Bien, maestra. Sí, eso sí lo entendemos bien, gracias. No, sí, ya con lo que nos dijo ahorita ya quedó muy claro. Muchas gracias, maestra. Creo que les ayudo más así, e incluso con el material escrito les puedo hacer sugerencias en la organización de lo general a lo particular y lo específico y lo de los datos. Claro que sí. Gracias, pásenla bien. A usted, Gracias. maestra, nos vemos. Hasta luego. Gracias.